Sí, Elena sabe guardar, no sé guardarlo. Bueno, Lucía, unas palabras. Me cago en la madre que te parió. Hola, me llamo Lucía López. Llevo un colgante de feromonas y gracias a eso he ligado con todo el mundo este viaje. No, me lo regalaron. Un señor me llevó al baño. Otro se ha hecho la foto ahora conmigo y ya me hemos más señores. Lo peor es que es verdad. Pero espérate que todo viaje llegará a algún. Claro. O sea, El español nos preguntó y ya se lanzó a las feromonas le trastornaron y fue como ¡pum! Vimos al español gracias a mí, nos preguntó. ¿Ves? Sí, en español, en plan. Sí, somos españolas, pregúntanos ya. Sí. Gracias a mí nos preguntan, entonces ella dice, ¿ves? Ahora entendemos por qué no se puede poner colonia. Porque si no las feromonas no se van las feromonas. Graba bien. Que se me va a morir la batería, tú. Que todo el mundo se lo compre, este Swarovski. Te estoy haciendo un primer plano que flipas. Y eso, todo eso nos ha pasado. Porque Lucía... No voy a hacer cositas de estas porque no es buen sitio. Liga con los camareros, cuidado, José. Están por todas partes. Bueno, ahora un llamamiento a Weger. Weger, querido, otro vídeo. Otro vídeo, Weger. Yo sé que cuando despegamos, cállate. Yo sé que cuando despegamos tú también me estabas mirando. Lo noté. Nuestras miradas se cruzaron. Si sabes tu número que salí que se lo dije. Joder, el amor sintió porque yo lo hice. Que te calles, que te mando un mensaje de marido. ¿Vale? Weger, cariño. Cuida a Will que está en el avión. ¿Quién es Will? No, el compañero de por favor. ¿Cuál? ¿El Panchito? Sí. El que en verdad era su jefe, pero que sirviente. Por favor, no insultes a nuestro... Laura, no insultes a nuestro sirviente porque, por favor, es un empleado fiel. Y a la Miriam esa, cuidadito. Cuidadito. Ahora hace un llamamiento a Ñañaz. Venga. No, eso lo haces tú. Quita, que no, quita, yo también. ¿Qué jaleo es este? Hola, Ñañaz. Venga, Laura, llamamiento a Ñañaz. Corre que se acaba la batería.